Reciban todos de nuevo un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Fernando Juárez. Gracias por compartir algo de su tiempo conmigo. Bienvenido a mi canal. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Comparta estos enlaces. Deje un me gusta si mi contenido es de su agrado. Un no me gusta en caso contrario. Deje su comentario, su duda, su discrepancia. Cualquier tipo de interacción con el canal es muy bienvenido. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo subo uno de estos videos. En el video anterior tomé una iniciativa un poquito difícil, le voy a ser muy franco. ¿A qué se refiere o de qué estoy hablando con esa iniciativa? Es compartir con ustedes las reflexiones que a veces acostumbro a hacerlo antes de iniciar con el tema de derecho. A veces, muy a menudo y casi siempre creo inicio los videos haciendo una reflexión. Y pues en el video anterior inicié tocando cuestiones referentes al cristianismo, a la fe que yo tengo. Y esto es complicado porque genera mucha, no sé ni cómo llamarlo para no ofender a nadie, pero genera mucha crítica, mucha discrepancia, mucha molestia. No sé si usted sabía que uno de las principales razones por las que se da la discriminación es por cuestiones de religión. Tendemos a ver mal a alguien que comparte una religión diferente a la nuestra, o incluso a alguien que quiere, aunque sea nuestra religión, que quiere compartir algo de Dios con nosotros. Y bueno, tomé esa decisión porque Dios me ha estado incomodando al respecto. ¿Cómo podía yo estar compartiendo conocimiento de las leyes de los hombres y no compartir con ustedes lo que he aprendido del Evangelio, lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra, a través de libros, de autores cristianos, a través de otras personas que han dedicado su vida a servirle a Dios? ¿Cómo no podía yo compartirlo? Porque porque no soy un ejemplo en el cristianismo, porque soy una vergüenza, mejor dicho, para el cristianismo, porque realmente, como decía Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de, Juan el Bautista decía esto, ni siquiera de desatar encorvado las sandalias de sus pies. Obviamente yo tampoco soy digno, mucho menos que Juan el Bautista y muchas otras personas de las cuales tal vez usted ha escuchado la palabra de Dios. No soy quien. Y eso muchas veces nos detiene a los cristianos. Vergüenza por nuestro propio testimonio, nuestra propia forma de ser, de vivir. Nuestro temperamento a veces nos traiciona, como lo dije en el video anterior y lo repito. Usted pudo verme despotricar en este canal contra funcionarios públicos, empleados públicos, ser muy crítico, muy burlón, y ese soy yo, Fernando Juárez. Usted me ha visto tal cual soy, y eso pudo haber generado en usted algún tipo de resistencia a recibir la palabra de Dios de mi parte. Espero que aún así haya llegado ese mensaje. No es mi mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios. Voy a continuar a menudo compartiendo con usted, si usted me lo permite, obviamente, y si no, pues asumo que tiene la opción y la va a saber usar de adelantar el video hasta donde yo esté hablando de derecho, y espero que no sea el caso. Voy a tratar, como siempre lo hago, siempre hago mi mayor esfuerzo porque estos videos no sean tan largos, incluso el mensaje bíblico y también lo relacionado con derecho. Así que muchas gracias de nuevo, y permítame una vez más hablarle un poquito de Dios a través de su palabra. Le voy a recomendar, ya sea que usted tenga tiempo de estar en una iglesia buscando de Dios, o que siempre haya crecido bajo la cultura cristiana y se perciba como alguien cristiano que cree en Cristo Jesús, pero no se ha congregado en una iglesia. Como le decía en el video anterior, es indispensable leer la Biblia, orar y buscar una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Cuando usted lea la Biblia, espero que tenga la costumbre regular de hacerlo, y si no, pues haga el esfuerzo. Yo le voy a recomendar que inicie con los evangelios. Los evangelios son la historia de Jesús. El plan de salvación de Dios por el pecado del hombre se concretó con la venida de Jesús, su muerte y resurrección, y sigue hasta la fecha de hoy a través del Espíritu Santo y de las personas que comparten el Evangelio. Los evangelios son precisamente eso, la historia de Jesús contado desde 4 ángulos, desde 4 puntos de vista, porque son 4 evangelios. Las personas que atacan la fe y que atacan la palabra de Dios suelen decir que son contradictorios,
no solo los evangelios, que los libros bíblicos son contradictorios, nada más alejado de la realidad. No solo hay que tratar de escudriñar la Biblia para entenderla, sino que hay que estar guiado por Dios para hacerlo. Mire, usted puede encontrar ciencia en la Biblia, pero no es un libro de ciencia. Usted puede encontrar conocimiento, pero no es un libro para que usted se instruya en algo específico, ni en carpintería, ni en derecho, ni en historia, no. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque usted tiene que tener la mejor de las intenciones cuando busca la palabra de Dios. ¿Cuál es esa intención? Conocerlo. Hoy en día es muy común conocer a las personas a través de la escritura, de los mensajes, de las redes sociales. Uno se va formando una idea con una persona con la cual escribe sin haberla conocido de frente. Eso puede suceder con la Biblia. Pero si usted se acerca a la palabra de Dios con otro propósito diferente a buscarle a Él, usted va a ser fácilmente confundido, ya sea por su propia forma de pensar, porque nosotros tenemos la tendencia de sustentar nuestro pensamiento y rebuscamos versículos que secunden nuestra forma de pensar. Entonces usted puede ser confundido por su propia forma de pensar o confundido por cuestiones que, aunque hoy en día no es muy popular decirlo, sonamos muy religiosos, muy espiritistas o qué sé yo, puede ser confundido por el diablo mismo, por espíritus que operan en las tinieblas. Mire, si usted conoce un poquito la historia de Jesús, usted sabe que él ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio, y después de ese ayuno Jesús fue tentado, y una de las tentaciones que le hacía el diablo le decía, escrito está. Es decir, el diablo tentaba a Jesús con la propia palabra de Dios. Mire, no, la vida cristiana, la vida espiritual, no es cualquier cosa. Nuestro adversario no es cualquier tipo. Si puede confundirlo aún con la palabra de Dios, lo va a hacer. Así que su motivación debe ser la más sana posible, y repito, es buscar y conocer de Dios. En tal sentido, insisto, le voy a recomendar los evangelios. Como le decía, son 4 puntos de vista diferentes. Si bien soy de las personas que creo firmemente que la escritura, que la Biblia es inspirada por Dios, mire, la obra de Dios a través de quienes creen en Él, la limitamos nosotros mismos. ¿En qué sentido? Cuando usted escudriña la palabra de Dios, se da cuenta de las cosas que logró hacer el apóstol Pablo. Hay muchas personas que hoy en día no conocen que el apóstol Pablo no fue uno de los 12 discípulos que Jesús eligió. Pablo se volvió apóstol después de la muerte de Jesús. Bueno, no quiero entrar tanto en la historia de Pablo, pero lo que él logró, muchos historiadores y teólogos concuerdan que lo logró por la persona que él era, porque era una persona muy, muy versada, muy estudiada. Eso le permitía tener otros alcances que los otros discípulos no tenían. Y no se trata de discriminar a nadie ni de decir la gente educada vale más que fulano. No. Le pongo un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Yo hablo un poco de inglés. No soy bilingüe, pero hablo un poco de inglés. Esto me permitiría a mí compartir el evangelio con personas de habla inglesa, con norteamericanos, con personas de Inglaterra, etc. Mientras más idiomas yo fuera capaz de hablar, con más personas podría compartir el evangelio. Nota que quien uno es posibilita a que Dios obre a través de uno mismo. Pues por eso, no sé qué más decirle. ¿A qué voy con todo esto? Los evangelios, insisto, son 4 puntos de vista de personas que eran humanas, como usted y como yo, y limitadas desde su punto de vista a qué podían o qué debían narrar de la vida de Jesús. Mateo, pues, escribió un evangelio bastante dirigido a los judíos. En el evangelio según Mateo es donde usted va a encontrar que se cita más a la escritura, al Antiguo Testamento, al Torá, el libro de los judíos, el libro de la ley. Y por eso y otras cosas usted puede notar que Mateo escribió un evangelio más dirigido a los judíos, a quienes entendían precisamente cosas como escrito está. El evangelio según Marcos es un evangelio más concreto, y dicen los teólogos que está escrito para los que no somos judíos. Es como resumirnos bien la historia de Jesús.
¿Se imagina explicarle algo a alguien que no es versado en un tema? Mejor hacerlo de manera corta, concisa y lo más clara posible. Eso es lo que dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que es el Evangelio según Marcos. Lucas era un médico y eso es evidente en su Evangelio. Usted va a encontrar cualquier milagro de sanación, un montón de milagros de sanación en el Evangelio según Lucas. Obviamente a un médico son las cosas que más le llaman la atención. Y Juan, el Evangelio según San Juan. De repente el nombre del apóstol Juan es de los que más conocemos. Juan formaba parte de un círculo muy íntimo de Jesús, donde también estaba Jacobo, si no me falla la memoria, quien era hermano de Juan, y Pedro, el famoso apóstol Pedro. Al estar tan cerca de Jesús, esto lo permitió crecer bastante espiritualmente a Juan. Hay historiadores y teólogos que creen que cuando Juan escribió el Evangelio tenía conocimiento de la existencia de los tres primeros y posiblemente o los había leído o conocía, no solo había escuchado que se habían escrito estos tres evangelios. Y es más factible que su relación con Jesús, con Dios y posteriormente a través de su espíritu, le permitiera dar ese toque complementario y de encaje entre los cuatro evangelios. Algunos de los evangelios, creo que si no me falla la memoria, el de Mateo y el de Lucas, nos colocan la genealogía de Jesús. ¿Qué es esto? Esto es pues sus relaciones de sangre desde sus antepasados hasta llegar a él. El Evangelio según San Juan comienza diciéndonos, y al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que está hablando de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Juan se fue más allá de la genealogía, más allá de cuando inició la familia humana de Jesús. Juan dice, pero Jesús no inició aquí. La existencia, el plan de Dios de Jesús no inicia aquí, porque Jesús estaba desde el principio, Jesús era Dios. Nota un poquito la profundidad de Juan, su espiritualidad al iniciar de esta manera, pero bueno, no quiero hacer tanto énfasis en las similitudes y la diferencia de los evangelios, solo quería el día de hoy compartir con usted ese punto. Inicie con los evangelios, no crea que son contradictorios, son complementarios. Son cuatro puntos de vista de siervos de Dios, a quienes Dios guió a escribir la historia de Jesús. Si usted pregunta quién es Fernando Juárez, lo que usted escuche va a depender de la persona a quien usted le haya preguntado. Si usted le pregunta a cuatro amigos míos, por muy cercanos que sean, ellos van a tener cosas diferentes que decir. Y en algunas cosas van a coincidir, en otras no. No significa que ellos estén mintiendo. Eso es lo que yo quería compartir el día de hoy. Yo inicié y de hecho no he salido de los evangelios. Cuando escucho una prédica, cuando leo un libro, de repente toco algún tema que está en otro de los libros de la Biblia, pero en estudio personal no he salido de los evangelios. Y bueno, me gusta mucho el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Y si usted me lo permite, voy a compartir algo brevemente antes de este pequeño consejo que le quería dar el día de hoy, de estudiar la Biblia, de escudriñarla, algo corto, algo breve del Evangelio de Juan. Y a mí me gusta, mire, cuando yo tengo la oportunidad de compartir de Dios, a mí me gusta tomar un orden, digamos, con los Evangelios casi siempre uso el de Juan. Y voy con el Evangelio según San Juan. Yo hago esto porque como tenemos la tendencia humana de tomar aquellos pasajes de la Biblia que más nos gustan, compartirlo con la gente y de repente no es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Entonces, para evitar decirle a la gente algo que lo piensa Fernando Juárez y que solo está buscando los versículos de la Biblia que sustentan su forma de pensar, yo hago esto, me voy con algo ordenado, lo comparto con la gente, le comparto mi interpretación y oro para que la palabra de Dios haga una diferencia en la vida de esa persona. No escojo temas. No me gusta preparar un tema y buscar versículos que sustenten ese tema que yo quiero compartir. No, ya no lo hago. Hay muchas personas que sí lo hacen, no lo digo en son de crítica, pero yo no lo hago de esa manera. Como le decía, Juan inicia su evangelio diciendo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Me voy a quedar aquí. Le leí el capítulo primero del Evangelio según San Juan, desde el versículo 1 hasta el 18, con muchas verdades muy importantes de Jesús. La primera de todas es que Jesús es Dios. Hay gente de diferentes religiones y denominaciones que no voy a mencionar, que dicen que Jesús era un profeta, pero que no es Dios. Dudan de la divinidad de Dios, de Jesús, de Dios Hijo. Y ahí tenemos un problema bastante serio. Yo no puedo llamar religión a alguien que practica ciertas costumbres que están centradas en eso. Yo lo llamo una secta. Perdóneme si usted va a una iglesia de esas y si lo que le digo le ofende, pero si usted no cree que Jesús es Dios, usted está con una creencia totalmente equivocada. Al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo hecho carne es Jesús. Jesús es Dios. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, ahorita no recuerdo, debí haberlos anotado antes de hacer este video. En Hebreos creo que está uno, que dice puntualmente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Yo he compartido y debatido con estas personas y he tratado de ser prudente y respetuoso con ellos cuando dicen: no, es que Dios solo hay uno. Sí, pero Dios es tres. Así como Fernando Juárez y usted somos tres: cuerpo, alma y espíritu. No quiero profundizar mucho en esto porque se me va a alargar demasiado el video. No, pero mire que el Antiguo Testamento dice esto y esto. Bueno, si usted quiere ir al Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, pero vamos desde el principio. En el Génesis, cuando decimos Dios creó los cielos y la tierra y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, etcétera, etcétera. La palabra en el original que se usa para Dios ahí es Elohim, que es un plural. En singular, si no me falla la memoria, es Elahi. Tal vez usted recuerde en la Pasión de Cristo cuando Jesús está crucificado y búsquenlo en la Biblia, dice esa palabra, Elahi. Porque lo está diciendo en singular, porque le está hablando a uno de la Santa Trinidad, a Dios Padre. No dice Elohim, no está hablando, perdón, está hablando en singular cuando dice Elahi. Cuando decimos Elohim, estamos hablando en plural. No porque haya muchos dioses, sino porque Dios es una trinidad, una pluralidad difícil de razonar si usted no tiene al mismo Dios en su espíritu que le haga ver esta realidad. Juan enfatiza la divinidad de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted me pregunta por qué creo yo tanto énfasis en la divinidad de Dios, es por nuestra propia naturaleza humana caída. Desde Adán y Eva, en la tentación que ellos tuvieron en el jardín del Edén, el diablo los tentó de la siguiente manera para hacerlos comer el árbol del fruto. Les dijo que Dios les mentía. No morirán si comen de ese fruto, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Él, sabiendo el bien y el mal. Dígame si no es lo que nos pasa hoy en día, si no pretendemos ser Dios definiendo nosotros mismos qué está bueno, qué está bien, perdón, y qué está mal, qué es bueno y qué es malo. Porque esa es la tentación. La máxima tentación es llevarlo a usted mismo, a que usted defina lo que está bien y lo que está mal, y que no sea Dios
el soberano, el omnipotente, el rey de reyes, quien le diga a usted que es bueno y que es malo. Por eso, en mi propia interpretación, Juan, enfatiza la divinidad de Dios, y no solo de Dios Hijo. Dios es tres, pero es uno. Juan ve la necesidad de recordarnos quién es Dios, el creador de todo. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es cualquier cosa. No es, Dios no es el Santa Claus de las personas adultas. No es una figurita ahí en la, no sé, en la que usted diga que cree, pero no vive una vida como si de verdad lo creyera. En una ocasión yo estaba compartiendo con unos jóvenes, también de la palabra de Dios, y en la sala en la que estábamos había, no sé cómo se le llama esta, unas espirales para los zancudos. Yo la tomé y se la acerqué a uno de los muchachos que estaba en calzoneta, que estaba en short, y quitó la pierna. ¿Por qué te quitaste, viejo? Le dije. Ah, porque me ibas a quemar. Sí, te hubiera quemado si no te quitaste. Porque creíste que lo iba a hacer, accionaste. La fe sin obras es muerta. Usted tiene que actuar conforme a lo que cree. Si usted dice creer algo, pero su vida no refleja lo que cree, su fe está muerta. Entonces debemos actuar como si de verdad creyéramos que existe un Dios y que ese Dios es todopoderoso. También continúa diciendo Juan, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Tenemos que estar conscientes que el hombre murió espiritualmente el día que pecó en el jardín del Edén, que todos somos hijos de Adán, que sin Jesús no tenemos vida espiritual, estamos muertos en vida, si usted lo quiere ver de esa manera. Tenemos existencia, pero no vida espiritual. Esa vida solo se produce cuando usted nace de nuevo, después de que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Más adelante, Jesús explica esto de una mejor manera en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hemos vivido en tinieblas toda nuestra vida. Cuando esto es muy sencillo, si usted está en oscuridad y alguien viene y enciende la luz, eso molesta a la vista. Por eso a usted el Evangelio, si usted no es una persona que se ha criado en un ambiente cristiano, el Evangelio le va a molestar, le va a ofender, así como le puede ofender una luz muy fuerte y muy repentina. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Este es el mandamiento de todo cristiano, hablar de Jesús. No porque seamos los perfectos, los más intachables, pero porque es nuestro mandamiento. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. El que conoce de Jesús debe hablar de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Esta era la comisión de Juan, y es la comisión de todo cristiano. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo no tengo que ser Jesús mismo o tener la vida de Jesús para compartir el testimonio. Ese es el énfasis que hace aquí. No es Juan el Bautista, es Jesús. No es Fernando Juárez, es Jesús. Se trata de Jesús, Él es Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay gente que ve ridículo esta forma de hablar. Ay, como hablan del mundo, como que ellos son marcianos o alguna especie extraterrestre. Esto es fácilmente entendible. Usted ha escuchado la palabra el mundo del deporte, el mundo de la moda. ¿Lo nota? La palabra mundo solo nos sirve para identificar un sistema deportivo, un sistema de implementación de ciertas prendas, la moda, el mundo de Hollywood, etcétera. Cuando la Biblia hace esta referencia, el mundo, está hablando de ese sistema que nos hemos creado, donde dejamos a Dios de lado. El mundo secular se le llama dentro de la religión. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Usted solo puede conocer a Dios a través de su Santo Espíritu. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Jesús? ¿A imponerle reglas? ¿Jesús es un aguafiesta espiritual? No, Él vino a salvarlo. Obviamente, si usted toma a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene que cambiar su estilo de vida, como le decía anteriormente. Sus acciones tienen que reflejar lo que usted dice que cree. Pero Jesús no vino para imponer reglas, vino para salvarlo, para reparar aquello que se quebró, la relación entre Dios y los hombres. Mira esta gran verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se ha popularizado una mentira muy delicada, que todos somos hijos de Dios. No, no. Si ese fuera el caso, después no se refiriera a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. En el verso 18 de este mismo capítulo 1 del Evangelio según San Juan. ¿Qué significa la palabra unigénito? Puchica, no hay que ser teólogo, ni tampoco ser muy versado en el idioma español para saber que eso refiere solo a un único hijo. Y Jesús, a través de su muerte y su resurrección, como dice después, que si no me falla la memoria, el apóstol Pablo en Efesios, a través de él somos adoptados hijos de Dios. Le pregunto si usted es padre. Yo soy padre de un precioso niño de 4 años. Si ves este video en algún momento de la vida, hijo, te amo. Te amo muchísimo. Andrés Juárez Padilla. Yo no lo puedo adoptar. Él es mi hijo. Si yo quisiera adoptar, tengo que escoger a un niño que no sea mi hijo. Dios no nos puede adoptar, Dios no nos podría adoptar si ya fuéramos hijos de Él. El verso 12 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos iba a hacer algo que ya éramos naturalmente. Por favor, claro que no. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque usted quiera, no es porque usted diga, no, es que yo soy de tal religión, por eso. No, no es por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Es por voluntad de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Usted tiene que aceptarlo como su Señor y Salvador para volverse un hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Ahí está la palabra. Lleno de gracia y de verdad. Ahí se empieza a mencionar primeramente el unigénito. Juan dio testimonio y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Usted tiene que aceptar que primero es Jesús antes que usted. Él tiene la prioridad, la preeminencia. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire qué tremenda verdad la del verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. ¿Por qué es importante este verso 18? Porque incluso hay ciertas corrientes llamadas religiones, yo no las puedo llamar religiones, que dicen que Sutano vio a Dios Padre y a Dios Hijo y que le encomendó crear una nueva religión. Mentira. Moisés oró para que Dios le mostrara su gloria. ¿Y sabe qué le respondió Dios? Voy a pasar, voy a cubrirte con mi mano. Le estoy parafraseando, no lo recuerdo literalmente. Voy a cubrir tu rostro y solo verás mis espaldas, porque no me verá hombre y vivirá. Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice: a Dios nadie le vio jamás. Yo no le voy a creer a ningún fulano antes que a la palabra de Dios. Solo Dios Hijo, solo el unigénito ha visto al Padre. Así que bueno, lo dejo con este mensaje. Oro en el nombre de Jesús para que la palabra se grabe en su corazón y usted siga creciendo en el Espíritu para salvación. Hasta aquí me voy a quedar. Mire que definitivamente me extendí, traté de no hacerlo, pero espero que usted haya disfrutado de la palabra de Dios, que la lea, que ore y que busque una iglesia donde congregarse. Ahora sí, voy a retomar el tema de derecho. Hemos estado hablando de los principios, o he estado hablando, mejor dicho, de los principios procesales, porque son primordiales para que sepamos ejercitar los derechos.
El derecho sustantivo, que son los códigos que nos dan precisamente nuestros derechos y obligaciones, va de la mano con el derecho procesal, con el derecho formal. ¿Cómo voy a ejercitar yo mis derechos? ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Y le decía que esto está consagrado desde la Constitución de la República, incluso tratados internacionales, de los cuales Honduras obviamente forma parte. Y que muchas veces los profesionales del derecho, aún los que están en posiciones de judicatura, jueces, magistrados, no entienden ni siquiera cosas tan esenciales como los principios, que bueno, le decía en el video anterior que son bases, como querer construir una casa sin poner una buena cimentación, es imposible. Y por eso caen en errores. La propia ley nos enseña que un juez debe tener sana crítica y eso es difícil de conseguir hoy en día. Por eso es importante que manejemos los principios, ya sea que usted sea profesional de derecho o esté estudiando la carrera, o que solo sea de las personas que me prestan atención a través de estos videos para aprender un poquito de derecho el día que les toque ejercitarlos. Y empezamos desde el principio con el Código Procesal Civil y también sumamos a esto la Constitución de la República para ir viendo y saber relacionar. Porque como le decía, estos principios están plasmados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales y como la propia Constitución dice, son desarrollados en la ley, en este caso en las leyes procesales. Y bueno, usted sabe que a mí me gusta empezar por la rama del derecho civil porque sirve de sustento para las otras ramas del derecho. De hecho, el Código Procesal Civil es complementario a los demás códigos procesales. Los demás se remiten a ellos para cualquier oscuridad, ambigüedad o vacío legal que exista. Bueno, si no me falla la memoria, habíamos llegado incluso hasta al principio de contradicción que está plasmado en el artículo 4 del Código Procesal Civil y en el artículo 94 de la Constitución de la República. A nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, sin que haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En el caso de apremio y de otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en las multas o arrestos en materia policial, siempre será oído el afectado. Nota, este principio es para todos. Si bien empieza diciendo a nadie se le impondrá pena, obviamente estamos hablando del derecho penal, pero en el siguiente párrafo habla de la materia civil y laboral. Y obviamente lo administrativo también está implícito. ¿Dónde está implícito, abogado? Pues note lo que dice el artículo. A nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Autoridad administrativa, si usted le quiere colocar una colita ahí. Y eso es derecho administrativo. Y una sentencia ejecutoria es una sentencia sobre la cual no cabe recurso alguno. O sea, está firme. Hasta que una sentencia está firme es que se le puede imponer a usted la pena, sanción o todo lo que se haya plasmado en esa sentencia. Mientras usted tenga un recurso de apelación o de casación pendiente o algo por el estilo, no se puede ejecutar una sentencia. Pero no notó usted que debe ser oído tanto en materia penal, administrativa, civil y laboral. Eso es el principio de contradicción. Si fulano me demandó, yo tengo que ser oído, no solo él. Si el fiscal me acusó penalmente, yo tengo que ser oído con mis medios de prueba y mi propia hipótesis de defensa, no solo el fiscal, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces en el artículo 4 se desarrolla esto. Y ya lo habíamos hablado, todas las partes se considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente la resolución que ponga fin al proceso. Ahí está la palabra oída, lo nota. Relaciones. Si usted es abogado o estudiante de derecho, marque su código. Artículo 4 de este código relacionado con el artículo 94 de la Constitución. El principio de igualdad está plasmado en el artículo 5, también ya hemos hablado de eso. Las partes son iguales en el proceso teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función de la posición procesal que ocupen, que aquí me había quedado. Y no, por favor, señores jueces, no traten diferente
al demandante y al demandado, a la fiscalía y al acusador privado o al defensor privado. Me encanta en materia penal cómo los jueces creen por alguna razón inexplicable para mí que tiene más peso lo del fiscal. No, es que viene de medicina forense. Sí, yo tengo un dictamen de un médico especialista también. ¿Qué le hace creer a usted que la cuestión del médico forense usted le puede dar más peso que esta otra? Porque trabaja para el Estado, por el amor de Dios. Trabajar para el Estado no nos da fe pública. No, por favor. Señor juez, tome ambas, revíselas. Vea cuánto profesionalismo, cuánto han escudriñado ambos. Mire, para mí es bastante complicado dejar de lado mi tono burlón, mi tono sarcástico, mi tono pesado, pero muchas veces voy a mencionar un nombre sin permiso de la persona. El doctor Denis Castro Bobadilla es una eminencia en materia de la medicina, puntualmente en medicina forense. Si yo logro llevar a Denis Castro a un juicio, aquí en cualquier oportunidad que usted lo vea, créame que va a ser su trabajo en ese juicio, va a ser más acucioso, más profesional, más acertado que el de la mayoría de los que trabajan en medicina forense del Ministerio Público. Así que por favor, jueces, no traten diferente lo que lleve un defensor privado. No hay necesidad de traer a alguien de tanto renombre como el doctor Denis Castro para que usted le dé valor a mis medios de prueba, al igual que ve los del Ministerio Público. Por Dios, eso es igualdad procesal. Perdóneme que me haya salido de la materia civil, pero también es pertinente a todas las ramas del derecho. Igualdad ante la ley, tanto en el derecho sustantivo como en el derecho formal. El artículo 6 nos habla de la buena fe procesal. Ay, qué triste cuando los jueces no velan por la buena fe procesal. Las partes y los profesionales del derecho que le asistan y representen procesalmente y en general todos los partícipes en el proceso adecuarán su conducta a la veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesal. No tiene que andar sobre la jugada en un juicio, ni sea civil, penal, administrativo o laboral. Mire, yo atendí un caso laboral de una persona a quien definitivamente no me agrada. Ya que he decidido compartir con usted la palabra de Dios, voy a evitar con todas mis fuerzas hablar despectivamente de cualquiera, aunque yo no mencione nombre. Esta persona estaba en ese juicio peleando unas prestaciones de un difunto. Cuando yo tomé el caso, yo reviso los expedientes con lupa y obviamente nombre, dirección del demandante, número de identidad, y me llamó particularmente la atención porque dije, esta persona debe tener una edad muy avanzada. Empiezo a sacar cuentas y de hecho así era, y indago un poquito más y ya había muerto. Voy a juicio y asústese. Bueno, no le voy a contar todo, aunque creo que ya lo he hecho. Y antes de tomar el juicio, donde en la etapa que lo estaba tomando, presento un incidente. Porque los incidentes se pueden dar en cualquier etapa del juicio cuando ustedes son de nuevo conocimiento. Y le hago ver, en este caso eran los magistrados de la Corte de Apelaciones de Comayagua. Llevo el acta de defunción y le digo, su señoría, por favor deténgame este juicio, este señor no puede representar a un muerto, ya lo prohíbe la ley, artículo desde el poder concluye. Le voy a leer rápidamente eso. Si lo encuentro de manera rápida, si no, no me voy a detener tanto. Clases y modos de otorgar el poder, obligatoriedad de poder, exención, deberes del profesional, cese de la representación, artículo 86. Por la revocación expresa o tácita del poder, por la renuncia voluntaria. 3, artículo 86, numeral 3. Por el fallecimiento del poderdante, en cuyo caso estará el profesional del derecho obligado a poner el hecho en conocimiento del juez o tribunal, acreditando en forma el fallecimiento con el certificado de función extendida por la autoridad competente.
y si no presentare nuevo poder de los causavientes del causante, se estará lo dispuesto para la sucesión procesal. No me voy a extender, pero yo en ese juicio sí me extendí, que es el procedimiento que se debe seguir cuando muere el cliente. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que este tipejo, ay no, ya estoy hablando de manera despectiva, lo siento, que este tipo no solo sabía que había muerto, sino que lo expresó en esa audiencia. Ah, no, sí, señor juez, sí, es que, mire que murió, pero es que los hijos no tienen dinero ni para ir a sacar el acta de función, que no sé qué. Ah, por favor, honorables magistrados de esta Corte de Apelaciones, no tiene ni siquiera vergüenza en admitir que lo sabía y lo sabía desde hace tiempo. Es ilegal lo que está haciendo, pretender representar a un muerto. Solicito que este órgano jurisdiccional tome las medidas pertinentes, amoneste, reprenda, castigue a esta persona por no actuar con buena fe procesal. ¿Sabe qué hicieron? Nada. Le vamos a llamar la atención, abogado, por no haber sido usted quien nos puso en noticia eso. No velan por la buena fe procesal. El órgano jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden y a los principios del proceso y rechazará cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio, o cuando cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contrario a la ley. Notó que el órgano jurisdiccional debe usar su poder para prevenir y sancionar la mala fe procesal. Sigo leyendo el artículo 6, numeral 3. El abuso de los derechos de acción y defensa se sancionará, además de la condena en costas, con el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado el infractor. Si a usted lo demandan de puro gusto, o como decimos en mi pueblo, de puro fai, y usted tiene que pagar un abogado por algo que no era necesario para un abogado, es obligado condenar en costas a aquel fulano que solo por antojo lo demandó y lo hizo pagar a usted, abogado, y le causó otros perjuicios. Pero aquí no le gusta condenar en costas, por eso hay mucho abuso del derecho de acción. El artículo 7 nos habla de la legalidad procesal. Una cosa es la buena fe y otra cosa es la legalidad. Los procesos se desarrollarán según las disposiciones de este código, de acuerdo con la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él son imperativas, previstas en este código y ya pues plasmadas desde la Constitución de la República. Son imperativas. ¿Qué significa esto? Que no está sujeto a si las partes o el propio juez quieren. Se debe realizar el proceso como la ley, en este caso el Código Procesal Civil, lo manda. Cuando una ley es imperativa, es lo contrario a una norma dispositiva. La norma dispositiva permite que las partes dispongan cómo solucionar algo. Esas son las dos caras o las dos tipos de normas que puede haber de acuerdo a la obligatoriedad de su observancia. Si es estrictamente obligatorio, es imperativo. Si deja algún margen para la decisión de las personas, es dispositiva y puede haber una mezcla en ambas. ¿Cómo qué? Como el lugar donde usted va a demandar a alguien. Hay lugares donde usted puede elegir. Lo demando aquí porque aquí vive. Lo demando allá porque allá se realizó el negocio jurídico. La propia ley da opciones, pero por regla general 2 o 3 opciones y usted elige dentro de ellas. No puede usted inventarse una cuarta. Por eso es que es un poquito de mezcla de ambos. Pero ni el juez ni las partes pueden disponer otra cosa, y esto es importantísimo. Miren ese caso que le contaba. ¿Qué pasa cuando murió la persona? Se debe iniciar la sucesión procesal por causa de muerte. Déjenme ver si la encuentro rápidamente. Por mientras la busco, debe realizarse un procedimiento para ir a buscar a los herederos. Sucesión procesal por causa de muerte. Artículo 72.
Cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición de éste a todos los efectos. Bueno, no, me voy a saltar un poco aquí. Emplazamiento en caso de sucesión de causa de muerte. Cuando la defunción de un litigante conste en el juzgado o tribunal y no se personare el sucesor en el plazo de 5 días siguientes, se permitirá a los demás litigantes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para que comparecer en el plazo de 5 días. Acordada la notificación, se suspenderá el proceso hasta que comparezcan los sucesores o finalice el plazo para la audiencia. Cuando el litigante fallecido sea el demandado y los demás litigantes no conocieren al sucesor o estos no pudieran ser localizados o no quisieren comparecer, el proceso seguirá adelante con el mismo profesional del derecho que tenía el litigante fallecido por el plazo de 60 días, transcurridos los cuales, sin comparecencia del sucesor, se declarará en rebeldía de la parte demandada. Si el litigante fallecido fuere el demandante, quien presentó la demanda, obviamente, pero voy a hacer el énfasis, sus sucesores no se personaren por cualquiera de las dos primeras circunstancias, usted tiene que leer un numeral con otro para entender bien. Expresadas en el numeral anterior, dentro del plazo de 60 días, se entenderá que ha habido desistimiento. Si la falta de personamiento del sucesor se debiere a que no quisieren comparecer, se entenderá que el litigante del demandante ha renunciado a la pretensión ejercitada y se le condenará en costas en ambos casos. En ambos casos, por favor. O sea, la persona que me demandó a mí murió. ¿Cuál era el primer caso? Tenemos que remitirnos al numeral anterior. Cuando el fallecido sea el demandado y los demás litigantes no conocieran al sucesor o éste no pudiera ser localizado, esos son los dos primeros casos. No conocemos a los sucesores o no los podemos localizar. Esos son los dos primeros casos, las dos primeras hipótesis. ¿Cuál es la tercera? O no quisieren comparecer. Esa es la tercera. Lo nota. ¿Ves qué fácil es cuando uno lee con cuidado e interpreta la ley? No conocemos, señor juez, quiénes son sus sucesores o no los podemos localizar. Volvamos al numeral que yo leía. Si el litigante fallecido fuera el demandante y sus sucesores no se personaren por cualquiera de las dos primeras circunstancias, son esas. No los conocemos, no los podemos encontrar. Expresada en el numeral anterior, dentro del plazo de 60 días se entenderá que ha habido desistimiento. Subraya esa palabra, por favor. Una cosa es el desistimiento y otra cosa es la renuncia. Jurídica y procesalmente son cosas muy importantes. Tienen 60 días y si no, se les va a tener por desistidos. Si lo que pasa fue la tercera hipótesis, que no quisieron comparecer. ¿Y cómo sabe usted, abogado, que no quisieron comparecer? Porque los conocíamos y los ubicamos y se les notificó y pasaron 60 días y no están aquí. Entonces vamos a suponer que no quieren comparecer, por el amor de Dios. Y en este caso que le estoy contando, y esto sí puede llegar a oídos de los magistrados de la Corte de Apelación, porque ya dije que era de Comayagua y no importa, ni modo. En esta ocasión, en la Corte de Apelaciones, cuando no pasó, cuando no llegaron estas personas, después de 60 días, los dieron por desistidos, pese a que así habían sido ubicados y sí se les había emplazado. ¿Qué debió haber pasado? Debieron haberse tenido por que renunciaron en la pretensión. El desistimiento y la renuncia son dos cosas totalmente diferentes. El desistimiento se da, por ejemplo, cuando yo demandé a alguien, pero todavía no lo han citado. Y yo vengo y quito la demanda antes de que esa persona se dé cuenta de que yo lo demandé. Si ya se dio cuenta, si ya lo citaron, para que yo pueda desistir, yo necesito que él esté de acuerdo con ese desistimiento. ¿Ok?
¿Y qué es otra cuestión importante en el desistimiento? Que si yo desisto, antes de que él se dé cuenta, lo puedo demandar después, 6 meses después o algo así. Si yo desisto y él estuvo de acuerdo con mi desistimiento, yo igual lo puedo demandar otra vez. Pero si yo renuncio a la pretensión, no lo puedo volver a demandar. Estoy buscando esos dos, esas dos figuras para que usted no diga el día de mañana, es que él lo dijo. No, no solo lo dijo, me dio los artículos. Pero se me está complicando, mejor voy a pausar el video. Los encontré. Artículo 483, renuncia. Artículo 484, desistimiento. ¿Ok? Dice la renuncia. Cuando el actor manifieste su renuncia a la pretensión procesal interpuesta o al derecho materialmente en que funde su pretensión, el juez dictará sentencia absolutoria del demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente improcedente. O sea, aquí usted no puede, en este tipo de juicios usted no puede renunciar, salvo que, pero la regla general es que puede renunciar y a mí me dictan sentencia absolutoria. En cuyo caso se dictará auto mandando seguir el proceso. En cuyo caso se dictará auto mandando seguir el proceso, en caso de que sea legalmente improcedente, ¿verdad? Vuelvo a leer de manera corrida. Cuando el actor manifestare su renuncia a la pretensión procesal interpuesta o al derecho material en que se funda la pretensión, el juez dictará sentencia absolutoria del demandado, salvo que la renuncia fuere legalmente improcedente, en cuyo caso dictará auto mandando seguir el proceso en adelante. Si no se puede legalmente, sigamos. La sentencia absolutoria tendrá efecto de cosa juzgada. Ahí no me pueden volver a demandar, tiene efecto de cosa juzgada. Nota lo que decía, si usted relaciona este artículo 483 con el 700, perdón, no era 700, con el 78, 72, perdón. No es ni siquiera el 72. Con el 73, si ellos no comparecen, si fueron encontrados y fueron emplazados y no comparecen, dice el artículo, si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personaren por cualquiera de las dos causas, de las dos primeras circunstancias, ya le dije y le repito, las dos primeras circunstancias es, no los conocemos, conociéndolos no los pudimos encontrar. ¿Ok? Si no los conocíamos y no los pudimos encontrar, se les va a tener por desistidos, porque desistidos, pueden volver a demandar, porque no se dieron cuenta. Por eso la ley les abre la puerta de poder volver a demandar. Pero la tercera circunstancia fue, o no quisieron comparecer, dice el numeral anterior, y relacionado con este, si la falta de personamiento de los sucesores se debiese a que no quisieron comparecer, se entenderá que el litigante demandante renuncia a la pretensión ejercitada. Ahí está lo bonito. Ya le leí yo, si renuncia, tiene efecto de cosa juzgada. Ese juicio del cual yo le hablo, debieron haberlo tenido por renunciado y no volver a abrir otro expediente después. La buena fe se presume, pero yo no puedo presumir buena fe en este caso. Los magistrados de la Corte de Apelaciones no me pueden decir a mí que no sabían la diferencia entre renuncia y desistimiento o que no pudieron interpretar bien qué sucede cuando tenemos cuando el proceso se ha transmitido por causa de muerte. Dice el artículo del desistimiento, el demandante podrá desistir unilateral en el proceso siempre que lo haga antes de que el demandado haya sido emplazado para contestar la demanda en el juicio ordinario, o haya sido citado para la audiencia en el juicio abreviado. También en cualquier momento cuando el demandado se encontrara en rebeldía. Solo en esos casos yo puedo retirar mi demanda, desistir, dejando abierta la puerta para volver a demandar. Cuando no ha sido citado o cuando él está en rebeldía. En otro caso, el desistimiento deberá contar con la conformidad del demandado, a cuyo efecto se le entregará una copia del escrito del desistimiento por el plazo de 5 días para que conteste. Si el demandado prestare su conformidad,
o no opusiere el desistimiento, el tribunal dictará auto de sobreseimiento. Si el demandado se opusiere al desistimiento, el juez resolverá lo que estime oportuno sobre la continuación del proceso. En los casos en que se da lugar el desistimiento, quedará salvo el derecho del actor para promover nuevo proceso sobre la misma pretensión. Ese es el punto toral de esto. Cuando se permite el desistimiento, la persona puede volver a demandar. Artículo 483, numeral 3. Cuando la persona renuncia, no puede volver a demandar. Existe efecto de cosa juzgada. Todo esto está relacionado con la legalidad y la buena fe procesal. Las formalidades previstas en este código, dice el artículo 7, son imperativas. No era de si la Corte de Apelaciones quería o no, es que la ley decía que era de esa manera, por Dios santo. Nota lo importante de leer y escudriñar, de manejar la ley, y nota que yo no me la sé de memoria, que incluso debo pausar el video a veces para encontrar los artículos, pero como los entiendo, conozco la ley y sé cómo se debe proceder. Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes, terceros que intervengan en el proceso. Son obligatorias, por el amor de Dios, Corte de Apelaciones, demás juzgados. Es lo que dice aquí, hombre, no lo que ustedes dicen, no lo que ustedes inventen, por favor. Salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación, y estas son las normas dispositivas. Cuando la ley permite, hágalo. Si no lo permite expresamente la ley, la norma es imperativa, es obligatoria. El órgano jurisdiccional deberá adecuar la exigencia de las normas al logro de los fines procesales, respetando las garantías legales previstas. Todas esas garantías de ser oído en juicio, de ser vencido, igualdad procesal, todo eso se tiene que respetar. Cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley. Esto se llama, anótelo por favor, analogía procesal. Hay muchos jueces, mucho abogado procesalista, muy entre comillas, que creen que no existe la analogía en procesal. Es esto, por favor, por Dios, léalo detenidamente, artículo 7, numeral 3. Se lo voy a volver a leer. Cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, o sea, la ley no dijo cómo vamos a hacer esto. Uy, puchica, ¿qué hacemos entonces? Busquemos algo que se pueda aplicar, que se parezca o que nos lleve a buscar una solución. Sigo leyendo. Este se realizará de acuerdo con la forma que implique mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley. O sea, busque la forma, la que mejor se adecue, porque si tenemos una situación procesal que no estaba contemplado aquí, hay que ver cómo vamos a hacer. Repito, esto se llama analogía procesal. Anótelo en su código, por favor. Le voy a dar un artículo que usted puede relacionar. Y ya he hablado de esto. Vaya y revise mis videos en el estado de Honduras versus una señora jubilada, segundo caso. Es el artículo 399, numeral 2 del mismo Código Procesal. ¿De qué nos habla, o mejor dicho, de qué no nos habló este código? La analogía la vamos a aplicar cuando hay una laguna en la ley. El artículo 399 nos habla del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, y el 400, el ámbito del, 399, ámbito de aplicación del proceso ordinario. 400, ámbito de aplicación del proceso abreviado. Los dos son juicios declarativos y la diferencia ya la he explicado. Uno es más corto que el otro. El proceso abreviado es más corto que el proceso ordinario, por eso el nombre. Y en el proceso ordinario hay más formalidades y un montón de algunas otras diferencias. ¿Listo? Ok. Ámbito de aplicación del proceso ordinario. Se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas previstas en las siguientes materias. Y empieza a enumerar. Ese es el numeral 1 y empieza con varios incisos.
Numeral 2 del mismo artículo, o sea, proceso ordinario. Se decidirán también en el proceso ordinario las demandas cuya cuantía supere los 50.000 empiras. Creo que hoy en día son 100.000. Proceso ordinario. Las reivindicaciones de bienes inmuebles, aunque no superen esta cuantía, y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo. Yo he hablado en otros videos que que la acción reivindicatoria es la que nos sirve para recuperar no solo el derecho de dominio o propiedad, sino todos los demás derechos reales, salvo el derecho de la herencia, que siempre es un derecho real. Le voy a volver a dar esos artículos porque no los anoté aquí. Porque no los había anotado, tuve que buscar de nuevo mi Código Civil, porque es importante que usted lo tenga. La reivindicación usted la encuentra del artículo 868 del Código Civil, no procesal civil, Código Civil. Dice el 870, pueden reivindicarse como el dominio los otros derechos reales, excepto el derecho hereditario que produce la acción llamada petición de herencia. Usted se da cuenta, todos son derechos reales, pero los 6 de ellos uno los pide ejercitando la acción reivindicatoria. El séptimo, la herencia, la petición de herencia. Yo la llamo, y lo he dicho en muchos videos, acciones hermanas. Tienen esa primera similitud. Ambas nos sirven para recuperar derechos reales. La primera vez que yo escucho hablar de la petición de herencia es en los artículos de la acción reivindicatoria. Y cuando me voy a buscar los artículos de la petición de herencia que están en el 1100, me parece, 1100, ay Dios mío, téngame paciencia, no quiero volver a pausar el video, como en el 1100, no, ni modo, voy a tener que pausarlo nuevamente, mil disculpas. La gente me dice, aprendí a editar los videos. Ay, si me dedicara a esto, tal vez tal vez me preocuparía por aprender eso, pero no soy youtuber profesional. 1210, ahí es donde usted encuentra la petición de herencia, que ya la escuchamos por primera vez en el 870, que son artículos de la reivindicación. Mire lo que dice entre los artículos de la petición de herencia. La restitución de los frutos, el abono de las mejoras en la petición de herencias y el abono de las mejoras en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Usted ve cómo estas acciones se llaman, se citan la una a la otra, porque son acciones hermanas. Entonces, en este sentido, y no me voy a extender más a explicar este punto de vista, cuando en manera procesal usted dice, ok, si yo voy a ejercitar la acción reivindicatoria porque alguien me quitó un bien que es mío, que tengo el derecho de dominio, o alguien me quitó un bien que yo tenía en usufructo, el dueño me lo había dado para que yo lo trabajara, sembrara la tierra por 10 años y vino alguien y me lo quitó, voy a ejercitar la acción reivindicatoria. ¿Qué tipo de demanda es la que voy a presentar? Aquí, de acuerdo con el artículo 399, numeral 2, es una demanda de un proceso ordinario. Puchica, y si lo que tengo que demandar es una petición de herencia, ¿cómo hago? No aparece aquí. Tampoco aparece en el siguiente artículo que me dice cuál es el ámbito de aplicación del proceso abreviado. ¿Cómo hago entonces? Fácil, aplique la analogía procesal de la que hemos estado hablando, de la que nos dice el artículo 7, numeral 3, cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, este se realizará de acuerdo con la forma que implique una mejor y más rápida ejecución de los fines pretendidos por la ley. Y no, que diga una más rápida consecución no significa que usted va a ir al procedimiento abreviado. Tiene que aplicar lo que se parezca. Y lo que se parece más a la petición de herencia es la acción reivindicatoria. Si usted la busca en el Código Civil, de hecho dice, para estas cosas de la petición de herencia nos vamos a acoplar a las reglas que dice la acción reivindicatoria. ¿Ok? Pero, insisto, hay muchos jueces que no conoce, que no interpreta la ley y se andan inventando cosas, porque hoy en día lo llevan por un juicio abreviado y no por un juicio ordinario. Vaya a esa serie de videos
el Estado de Honduras versus una señora jubilada, para que entienda un poquito mejor esto. Economía procesal. No debemos extender el juicio más allá de lo que el propio procedimiento nos lo exija. Parafraseado, el artículo 8 dice: el órgano jurisdiccional deberá dirigir el proceso de una forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones. Aquí vuelve a usar esa palabrita imperativo, ¿eh? O sea, no ande inventando. Si la ley decía que teníamos que señalar otra audiencia para en tanto fecha, usted no me quite ese tiempo, porque ya la ley lo decía. Sin embargo, la economía procesal en ningún caso puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes. Usted no me puede quitar un derecho a un recurso solo porque quiere alegar economía procesal. No me ande disminuyendo nada. Eso está diciendo ahí de manera muy específica el código. Oportunidad. El proceso civil regulado en este código solo puede iniciarse mediante acto procesal válido de parte, que sea consecuencia de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto en términos comunes? No existe la oficiosidad en materia civil. En materia penal sí. De oficio, el Ministerio Público puede proceder. De oficio hay otros casos en los que incluso un juez, cuando tiene conocimiento de algo, puede proceder. Aquí no hay oficiosidad. Principio dispositivo está en el artículo 10, se lo voy a resumir porque se me alargó mucho el video. El principio dispositivo significa que yo que demando voy a establecer el objeto del proceso. La persona demandada que no acepte mi demanda, que no se allane, va a establecer el objeto del debate, porque no es lo mismo, lo he explicado en otras ocasiones. Si usted es demandado de divorcio y usted dice, bueno, está bien, yo también me quiero divorciar, pero en el divorcio se tiene que ventilar quién se queda con los niños, guarda y cuidado. Bueno, incluso la patria potestad, si alguien la pidió que se suspendiera o revocara al otro. Régimen de comunicación, alimentos y otras cosas respecto a bienes, si los habían. Y dice usted, en eso no estoy de acuerdo, así que eso sí lo vamos a debatir. Nota, el objeto del proceso era divorcio y tenía una colita con todas estas cosas. En el divorcio yo no me opongo. Entonces no va a haber objeto de debate en cuanto al divorcio. En cuanto a las otras cosas, sí. ¿Ok? El órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. Las partes pueden poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia en cualquiera de las instancias, en casación, en los términos fijados por este código, si el acto dispositivo está autorizado por las leyes. Aquí está la palabra que yo le decía. Norma imperativa, norma dispositiva. Si el acto dispositivo está autorizado por la ley. ¿Okay? Si les permite terminar el proceso de otra forma y anticipadamente, hagámoslo. Si la ley no lo permite, no lo vamos a hacer. El numeral anterior, que me lo salté muy rápidamente, la resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin del proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado. Esa congruencia debe existir. Mire, esto es muy importante y me voy a detener aquí porque yo llevé un juicio en materia laboral donde no se estableció objeto del proceso. Cuando yo demando de divorcio, yo digo que es de divorcio. Yo digo demando de divorcio por malos tratos. Yo no puedo entablar una demanda de divorcio sin invocar una de las 8 causales que existen. No se puede. Tengo que usar una. Ese va a ser el objeto del proceso. El objeto de debate va a ser si la otra parte lo quiere discutir. Pues vinieron en materia laboral y presentaron una demanda, y si usted acostumbra a hacer esto, corríjalo por el amor de Dios. Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones. No. Mire lo que dice el Código del Trabajo. Son causas que facultan al trabajador a dar por... No. El 113 del Código del Trabajo. Mire, el 112 del Código establecía por qué causas el patrono puede dar por terminada la relación laboral, es decir, por qué él puede despedir. Si el patrono dice engaño del trabajador o del sindicato que lo hubiera propuesto mediante la presentación de recomendación o certificaciones falsos sobre su aptitud. Si el trabajador me dijo que podía, que tenía las capacidades, las habilidades, los estudios para hacer algo en el trabajo y me doy cuenta que no las tiene, lo puedo despedir.
sin justa causa. Perdón, sin responsabilidad de mi parte. Me dijo que hablaba inglés y no habla inglés. Se me va, por favor, yo necesito una persona bilingüe. Si mintió al respecto, si dentro de los requisitos del puesto estaba ese, ser bilingüe, y mintió, lo despido. Sin embargo, si yo tenía esa justa causa y dice el siguiente artículo, la terminación del contrato, conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono lo comunica al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo antes de que transcurra el término de la prescripción con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó su despido. Subráyeme eso en su código, por favor, y enfatícelo en los jueces. Con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó su despido. Eso es lo dispositivo de los procesos. ¿Se acuerda? Bueno, le voy a leer porque no me lo salté, no lo leí. Necesito estornudar, voy a pausar el video. Salvo lo prescrito, salvo los procesos no dispositivos, perdón, con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, eso es demandar, derecho de acción es derecho a demandar, determina con su pretensión el objeto del proceso. La parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. El objeto del proceso es vital. El juzgado que ponga fin al proceso debe ser congruente con la petición del actor, con el objeto del proceso. Si a mí me demandaron por divorcio, un juez no puede decretar en su resolución una nulidad del matrimonio. No tiene nada que ver con lo que están pidiendo. Y el objeto del proceso en materia laboral cuando demanda el trabajador es el que ya le leí. Pero este goza del derecho a emplazarlo a los tribunales del trabajo antes de que transcurra el término de la prescripción con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó su despido. Ese es el objeto en un juicio ordinario laboral entablado por un trabajador. Probar o no si hubo causa de despido. No me diga demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones. No. Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de despido. Caso contrario, sea condenado a pagar indemnizaciones, prestaciones y demás derechos laborales. El juicio ordinario laboral gira alrededor de si hubo o no causa de despido. No es una demanda de pago, por el amor de Dios. Yo estaba en este juicio y nunca se habló de la causa de despido, ni en la demanda. Si a mí me demandan y no me dicen pruebe la justa causa de despido, yo no tengo por qué llegar a hacerlo. No. Y la parte que se oponga a la misma con su pretensión fija el objeto del debate. Yo no tengo por qué ir a decir, ¿por qué es que me están demandando? No me acuerdo, no dice nada ahí. No tengo yo por qué irle a aclarar la demanda a él. Pues terminado el disque juicio, donde se habló de todo menos de la justa causa de despido, yo formulo mis conclusiones o alegaciones en esa dirección. Señor juez, este presente juicio no tuvo ni pies ni cabeza. Obviamente no fueron mis palabras. Traté de sonar lo más profesional posible. Porque no demandaron a mi representado en los términos previstos por el Código del Trabajo, que es este y este y este, para probar una justa causa de despido, que sí la había. Pero como no me pidieron que la probara, no tengo por qué venir a hablar de algo que no me piden que hable. Pero, en resumidas cuentas, señor juez, ya que su resolución, la resolución que ponga fin al proceso debe ser congruente con la petición del actor y el actor nunca pidió que habláramos de la existencia o no de una justa causa de despido, pues solicito que dicte una resolución absolviendo a mi representada de cualquier responsabilidad laboral por perjuicios causados por un despido injusto, porque no se ha pedido que hablemos de eso. Mire, la otra parte empezó a sudar, pero asústese. La persona que estaba en ese puesto declaró con lugar la demanda. Una demanda que no tenía ni pies ni cabeza. Yo en esta profesión he visto de todo.
Eso es tan ridículo como que a usted lo demandaran por divorcio, alegando la causa de infidelidad, y viniera el juez y dijera, aunque no hemos hablado de infidelidad, ni se ha probado ninguna causa, y no hablamos de nada en este juicio, pero yo lo voy a divorciar. Lo siento mucho, mire, no es mi intención seguir siendo burlón, pero hay cosas que es mejor reír que llorar. Ese es el principio dispositivo, ¿sí? Sigue el principio de aportación de la parte, donde esto lo voy a resumir, sí. Habla primero de los hechos. Los hechos los alega el demandante y también el demandado. ¿De qué vamos a hablar? De los hechos que se están alegando que guarden relación con el objeto del proceso y con el objeto del debate. Hechos impertinentes no, que no tienen ninguna relación con lo oral, no. Después nos habla de las pruebas. Las pruebas deben versar sobre esos hechos precisamente. Queda prohibido la aportación del proceso del conocimiento privado del juez. O sea, una de las partes no se puede ir a solas con el juez a hablar de eso. Facultades procesales están en el artículo 12. Hay varias, pero me encanta el numeral 5. El juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han alegado las partes. Este numeral 2 del artículo 12 guarda relación con el principio dispositivo del numeral 10, porque el juez no puede inventar nada. Solo debe resolver conforme a derecho, aunque no haya sido alegado por las partes. Esto es diferente. ¿Por qué? Si yo estoy alegando la causal de divorcio, pero me equivoqué de numeral, porque las causales de divorcio están enumeradas en el Código de la Familia, pero estamos hablando de infidelidad y yo lo logré comprobar. El juez debe, si se comprobó, el juez puede decir, voy a declarar el divorcio. Ah, por cierto, el derecho que usted citó está mal, no era ese numeral, pero igual entendimos de qué estábamos hablando. Nota que es diferente que yo me haya equivocado de derecho, de artículo, pero que se entienda lo que estoy pidiendo. Eso es diferente a que yo en una demanda no le ponga ni pies ni cabeza, por el amor de Dios. Aunque no haya sido alegada por las partes o lo haya sido erróneamente. Esto tiene bastante relación también cuando usted propone medios de prueba. A mí me pasó. No voy a andar en esto, mejor aquí voy a dejar el video porque se me alargó, pero muy rápidamente. Si usted propone un medio de prueba, o mejor le voy a dar el artículo 230 y algo, 239 numeral 5, escuche bien. El juez o tribunal procurará que un simple defecto de forma en la proposición de un medio de prueba no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito. Mire que no le voy a admitir ese medio de prueba porque usted no lo citó como se llama literalmente. Ese tiene un nombre que está ahí en el código y como usted no me lo dijo el nombre con punto y coma, no se lo voy a aceptar. No seamos serios, por favor. Entonces se guarda relación con el hecho de que usted se haya equivocado con el derecho que está invocando, pero que se entienda qué es lo que usted busca. ¿Ok? No es lo mismo decir se equivocó en derecho, pero entiendo lo que me está pidiendo, ¿ok? Igual con los medios de prueba. Entonces, ahora sí, valoración de la prueba era el siguiente artículo. Me voy a quedar ahí porque es un tema muy bonito. Mira que me voy a extender demasiado con estos principios, pero me parece muy importante y espero que usted esté aprendiendo la importancia y la aplicación práctica de los mismos y que, bueno, estos videos que se han salido por mucho de la hora, este me va a salir como por 1 hora 20 según estoy viendo, hayan sido de su agrado y le hayan contribuido con conocimiento práctico en el ejercicio de la profesión, en el estudio de la misma, o si usted está en la necesidad de demandar o está siendo demandado. De nuevo, agradezco enormemente el tiempo que usted ha dedicado para compartirlo conmigo. Le vuelvo a hacer la invitación de que interactúe en el canal. Suscríbase si aún no lo ha hecho, active la campanita de notificaciones, deje un comentario, deje una duda, deje una discrepancia, sigamos aprendiendo. Yo no lo sé todo, me puedo equivocar o puedo tener una interpretación equivocada. Me falta algún otro artículo que relacionar con el que estoy tocando y por eso surgió alguna equivocación de mi parte, obviamente.
Así que deje su comentario. Deje un me gusta si mi contenido es de su agrado, un no me gusta en caso contrario, comparta estos enlaces, ayúdenme a llegar a más personas para que el conocimiento del derecho no sea algo que ignoremos, sino que pues precisamente, como la palabra lo dice, que lo conozcamos y que sepamos cómo ejercitarlo, a fin de que no nos atropellen las autoridades que deberían estar velando por el cumplimiento.